Buenas noches a todos. Qué lindo tiempo de adoración que hemos pasado, ¿verdad? Y la verdad que cuando nos llevó la palabra al cielo, me acordé de mi mamá. El martes tenía que venir aquí a un encuentro y me llaman rápido, que no estaba bien, que se había descompuesto, y ya con mis hermanos estamos atentos a que el Señor la puede llevar en cualquier momento. Así que llegamos, pedimos la emergencia, no llegaba, llamamos al 911, que era no sé cuál, tampoco llegaba, la emergencia privada tampoco, estaba Tati ahí cuidándola también, y finalmente llegaba y pudo salir. Y ella siempre me dice, yo no sé para qué Dios me deja todavía, estoy grande, estoy sorda, estoy enferma, tomo tantas pastillas, yo me quiero ir con el Señor. Y claro, uno a veces en la vida no se detiene a ponderar el valor que tiene para un ser humano eso. Nosotros cantamos por un texto que el hermano Víctor nos llevó a pensar lo que va a ser aquel encuentro glorioso en el cielo. Pasaporte sin escalas. Y esa bendición a veces la tomamos por poco, pero qué bueno saber que tenemos certeza de que cuando conocemos a Jesús es para una vida cambiada acá y una seguridad más allá, ¿verdad? Hemos dicho que no vamos a dar más anuncios, porque son tediosos, porque nadie los escucha, pero vamos a dar desafíos. Y el departamento multimedia preparó eso para que yo no se los diga y ustedes lo vean. ¿Lo vemos? Son jóvenes y vienen con los mismos problemas. Nunca están satisfechos. 40 años en el desierto, Aaron. No los hicieron aprender nada. Parece que no. Y ahora, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Hasta cuándo tendremos que aguantar la rebeldía de este pueblo? Moisés, toma el cayado, reúnan a la gente, Aarón y tú, y delante de él, háblale a la roca, y ella les dará agua, para que beba toda la congregación y sus animales. ¿Dónde está la tierra buena y abundante? ¡Ni siquiera hay agua para beber! ¡No aguantamos más tanto sufrimiento! ¡Sí! ¿Quieren que la gente muera? ¿Dónde está el agua que nos prometiste? ¡Escuchen, rebeldes! ¡Escuchen! ¿Acaso debemos sacar agua de esta roca para dárselas a ustedes? Moisés, ¿por qué golpeaste la roca cuando te pedí que hablaras con ella? ¿Por qué no respetaste mi autoridad delante del pueblo? Solo tenías que obedecer, solo eso. Como no creyeron en mí y no me santificaron ante los hijos de Israel, no permitiré que conduzcan a este pueblo a la tierra que le di.
Bueno, si usted tiene problemas igual que yo como el enojo, lo invito el jueves a las 8:30 a que venga a orar. Vamos a ver cómo el enojo descalifica a un líder y nos complica la vida a los cristianos. Vamos a orar. Señor, anhelamos tanto que tu Espíritu nos hable. Necesitamos de tu voz. Tenemos una multiforme expresión de necesidades, pero tú eres el dueño de este culto. Perdona nuestros pecados, quita los impedimentos, gobierna con tu Espíritu Santo este lugar y guíanos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Abra sus Biblias conmigo. El tema que vamos a compartir en esta noche es ser de un mismo sentir en el Señor. Y le voy a pedir que abra sus Biblias en Filipenses capítulo 2, 5 versículos que hasta los podríamos decir de memoria porque lo hemos leído tantas veces. Filipenses capítulo 2, para todos los que están parados allá atrás, no los tenemos en penitencia, quédense tranquilos. Y hay lugares aquí, vengan. Porque a veces allá atrás nos distraemos tanto con los que pasan, con los chicos, que no podemos escuchar la voz de Dios. Así que acérquense y siéntense. Dice la Biblia, Pablo escribe desde la cárcel a su amada iglesia en Filipos. Le da esta carta al amado hermano Epafrodito y él la lee en el patio de Lidia, probablemente la mujer más rica de aquel lugar. Y dice desde el corazón de Dios, este sentir que espera Dios que tengamos cada uno de nosotros y que esperaba que tenga la iglesia de Filipos. Dice la Biblia así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No miren cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un versículo más, capítulo 4, de vuelta a la hoja, versículo 2, dice el apóstol: ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Si usted miró los programas informativos esta semana, habrá visto el infierno que fue Capital Federal. Cortes por todos lados, piquetes por todos lados, transportistas que estaban 1 hora y pico para recorrer una cuadra, argentinos contra argentinos, enojados uno con el otro y ambos diciendo que tenían razón. Como nunca se ha hablado en este tiempo de esto de la grieta, ¿no? De la división que hay en la nación, del enfrentamiento que hay. Y cuando uno va a la historia argentina se da cuenta que esto tiene mucho más que ver que los últimos 10 años. Lleva décadas y décadas de enfrentamiento de todo tipo. Ahora, cuando uno habla, y esto es tan de moda, de la grieta, del enfrentamiento, uno descubre que es algo que va más allá de la nación, que está enquistado a veces en el corazón de la familia. Nosotros aquí en la iglesia, a través de las charlas con todos los jóvenes y los adolescentes, descubrimos muchas veces a través de sus palabras que el hogar donde ellos viven existe este enfrentamiento y esta grieta. Algunos de ellos tratan de escapar de sus casas para no estar allí porque las discusiones entre los padres, los enfrentamientos son cosa cotidiana de la cual ellos no quieren vivir más. Probablemente en esta noche
muchos de los que estamos aquí sentimos que el ambiente que se respira en nuestra casa no es el mejor. Es como que habría enfrentamiento, una grieta. Cuando leímos estos pasajes aquí en Filipenses, ustedes van a descubrir que hay una palabra común, que haya el mismo sentir. Que Bodi y Cinti que tengan el mismo sentir en el Señor. Que sean unánimes. Y saben que aunque en nuestro español la palabra unanimidad y el mismo sentir se escriben distinto, en el griego es la misma palabra, es phroneo. Viene de la palabra frente, pensamiento. Siempre en estos casos la idea es que Dios nos está exhortando a los cristianos a que tengamos el mismo pensamiento que hubo en Jesús, que estemos unidos con el mismo corazón y con la misma alma para lograr todos los propósitos que Dios ha hecho para salvarnos. En cierta medida nos está diciendo, miren, es imposible que ustedes puedan cumplir los propósitos de Dios si viven en un ambiente dividido, en un hogar dividido, en un matrimonio dividido, en una iglesia dividida. Cuando uno habla de el sentir que hubo en Cristo, el mismo sentir, para algunos de ustedes es una frase un poco difícil de entender. Es como que fuera algo muy abstracto. ¿Cómo se lleva todos los días? Y estos versículos que hemos leído nos muestran cómo la Biblia, y sobre todo el apóstol Pablo escribiendo por inspiración de Dios, en el libro de los Corintios, 2 veces en el libro de Romanos y 4 veces en el libro de Filipenses, insiste en la importancia de que los creyentes podamos vivir en unanimidad, que es todo lo contrario a la grieta que se está hablando en este tiempo. Alguien dijo alguna vez que para definir una cosa primero hay que definir lo que no es. La unanimidad que habla la Biblia no es uniformidad. La uniformidad es como cuando los chicos van al colegio, todos con guardapolvo blanco, todos uniformados. Así que uno se puede equivocar y decir, para que podamos cumplir los propósitos de Dios tenemos que ser exactamente iguales todos. Para que funcione un matrimonio, el esposo y la esposa tienen que ser iguales. Y lo mismo tiene que ocurrir en la familia. Bueno, esto es un error tremendo. Cuando la Biblia habla de unanimidad, nunca habla de uniformidad. Dios ha decidido crearnos absolutamente diferentes. Así como no hay una huella digital igual, todos nosotros somos diferentes. Los que somos padres, nos cuesta entender cómo nuestros 3, 4 o 2 hijos nacen de la misma matriz, pero sus temperamentos son completamente diferentes. Son distintos, tienen gustos distintos. En el matrimonio pasa lo mismo. Obsesionarse para llevar adelante el matrimonio pensando que tenemos que ser exactamente iguales es no entender el diseño de Dios. Las diferencias en la iglesia, en el matrimonio y en la familia no son un problema para Dios, son un recurso extraordinario para enriquecernos. De hecho, yo lo experimento en mi propio matrimonio. Todas las diferencias naturales que tengo con mi esposa Esther se han convertido al principio en situaciones de discusión. Pero cuando el sentir de Cristo nos llevó a entender esta verdad, se convirtió en una fuente de enriquecimiento. Lo que a mí me falta tiene ella y lo que a ella le falta tengo yo. Lo mismo pasa en la iglesia de Cristo. La Biblia habla, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando habla de los dones y dice que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones. La palabra de diversidad quiere decir diferentes colores que Dios ha puesto en capacidades, en temperamentos. ¿Y cómo hace esto para sincronizarse bien? Por el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que somos exhortados aquí. También tengo que decirle que la unanimidad no es unidad humana. El presidente insiste en todos sus discursos que quiere unir a los argentinos. Todavía no ha aparecido alguien que lo logre, ni lo va a lograr. Porque la unidad humana choca con los intereses de cada uno, con los egoísmos y los intereses que todos tenemos. Pero cuando la Biblia habla de unanimidad, no habla de una cuestión humana, habla de una cuestión divina. Bueno, si dijimos lo que no es, entonces el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que Pablo nos está reclamando, y que es una bendición para los creyentes, y que transforma nuestras relaciones humanas, limpia las toxicidades de nuestras relaciones. Si tanto es importante y queremos vivirlo, ¿qué es la unanimidad? ¿Qué es el sentir que hubo en Cristo Jesús?
¿Qué es que tengamos el mismo sentir? Bueno, yo podría definirlo así. La unanimidad es una obra exclusiva del Espíritu Santo, que tomando diferentes cristianos, trabaja en nuestras vidas para enfocarnos en un mismo propósito, estando unidos. Es decir, es la obra de Dios con personas totalmente distintas, cambiándoles el enfoque y el sentido de la vida y orientándolos para el mismo propósito. Díganme si esto no es así. Antes que uno venga a recibir a Cristo como Salvador, el enfoque de la vida era absolutamente humano, ¿o no? ¿Para qué vivimos en la tierra si no conocemos a Cristo? Bueno, vivimos en la tierra para pasarla bien. Bueno, vivimos en la tierra para hacer dinero. Bueno, vivimos en la tierra para un hobby o un gusto, el fútbol, la música, los amigos, pasarla bien y después veré qué pasa con mi alma. Pero cuando uno llega a la cruz y reconoce que Jesucristo murió por mis pecados, como recordamos en esta mesa, cuando entendemos que Él hizo la obra que yo no puedo hacer, cuando entendemos que Él ocupó mi lugar y llevó mi miseria y se ensució con mi pecado, pero no solamente eso, sino que resucitó al tercer día, en ese momento me doy cuenta que cuando Cristo viene a mi corazón, mi vida se enfoca hacia los propósitos eternos. La vida de Él, la vida de Él, la vida de Él. Y es allí donde viene la exhortación de que seamos unánimes de un mismo sentir para cumplir los propósitos de Dios. Claro, como Satanás también lo sabe, es un especialista para dividir el corazón y para dividir la mente. Allí está el hombre o la mujer de Dios que le conoció como Salvador, pero vaya a saber por qué. Por un problema en la iglesia, vaya a saber por qué. Por un amigo del mundo, vaya a saber por qué. Por un pecado oculto, vaya a saber por qué. Por algo que puso en el camino y divide el corazón. Así que por momento me enfoco hacia Cristo, pero por momento me enfoco hacia el mundo. Por momento deseo dar mi vida a Dios y por momento deseo caminar para el otro lado. Con un corazón dividido, como Pablo dice a los corintios, me temo que como la serpiente antigua engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de un solo propósito que es Cristo. Y entonces se me divide el corazón, se me divide la mente y estoy con un pie acá y con un pie afuera. Si alguien está así en esta noche, déjeme decirle que necesita volver a tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. Si alguno de mis queridos siente que está lejos de Dios, esta es una noche para pedirle, necesito volver a sentir que Dios es el centro de mi vida. Probablemente aquí haya personas que vienen por primera vez y escuchan todo esto y dicen, ¿una persona cambia tanto? ¿Gira 180 grados su vida? ¿La pueden cargar y enfocar hacia los propósitos de Dios? Claro que puede. Y Pablo escribe desde la cárcel a una iglesia como Filipos que podía tener un gran potencial, pero que había diferentes facciones, había corazones que se habían alineado un poco con el mundo, un poco con las cosas de Dios, y entonces una y otra vez habla de la unanimidad y sentir lo que es en Cristo Jesús. Y de estos versículos que están aquí, brevemente, yo quisiera en esta noche mostrarles, ayúdame un poquito porque no se me sincroniza el teléfono, mostrarle 3 aspectos de ser de un mismo sentir. Ahí está. Quiero hablarles del poder de la unanimidad. Ponelo a los 3. En primer lugar, la definición de la unanimidad. Hemos hablado algo, pero básicamente es un proceso. Y yo quiero hablarles del proceso de la unanimidad que hace el Espíritu Santo en todos nosotros. En otras palabras, lo que es la unanimidad. En segundo lugar, hablarles del desarrollo de la unanimidad, que tiene que ver con la provisión del cielo para la familia y para la vida, de cómo vivir con el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, los desafíos que esto conlleva para mi vida, para la iglesia y para la familia, que tiene que ver con los propósitos eternos. ¿Para qué Dios quiere que estemos en unanimidad? Vamos al primero de ellos. Vamos al primero.
Ahí está. La unanimidad, un proceso espiritual. Dale un clic más. Fíjense el pasaje que hemos leído. El pasaje que hemos leído allí tiene 3 verbos en presente continuo. Están resaltados en rojo, ¿lo ven? Sintiendo, teniendo y sintiendo. Cuando en la Biblia aparece un verbo en presente continuo, siempre nos da la idea de un proceso de todos los días. Así que cuando hablamos de la unanimidad que el Espíritu pone en tomar diferentes personas para servirle, para honrarle, para predicar el Evangelio, tomando un matrimonio que no quería saber nada con Dios, pasan por la cruz y se convierten en un matrimonio de luz. Tomar una familia que está dividida, quebrada, y la transforma y la renueva. Eso es un proceso. No es que usted viene hoy a la reunión, hay un toque del Espíritu Santo y a partir de ahora usted tiene el sentir de Cristo. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que sentir lo mismo, sentir el mismo amor y sentir una misma cosa, tiene que ver con un proceso de parte de Dios de todos los días. Ese proceso tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en mi interior y en mi carácter. Por lo tanto, si ese proceso se interrumpe, si ese proceso que tiene que ver con levantarme a la mañana y estar con la palabra de Dios, ese proceso tiene que ver con mi vida de oración, ese proceso tiene que ver con las pruebas de todos los días, que al principio me cuestan, me rebelo, pero después van sacando de mí lo peor. Ese proceso tiene que ver con la interacción con los hermanos de la iglesia. Ese proceso tiene que ver con el servicio a Dios. Ese proceso tiene que ver con mi vida de fe. Ese proceso tiene que ver con mi entrega de mis recursos materiales y espirituales para Dios. Es un proceso de todos los días que Dios hace en cada momento y que hoy con la palabra lo está haciendo en este lugar. Pasa uno más. En los versículos que siguen aparece un antes y una ahora que hemos leído. El versículo 3 que hemos leído de Filipenses capítulo 2 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás, a los demás, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego nos lleva al sentir de Cristo. Estos 2 versículos muestran cómo ese proceso afecta a las relaciones interpersonales de los creyentes. A ver, para ser más sencillo y más claro, por el poder del Espíritu Santo, Dios comienza a implantar el sentir que hubo en Cristo Jesús. Claro. Piensa en el mensaje del pastor Edgardo el domingo pasado. ¿Se acuerda? Yo le voy a decir solo una frase. Jehová es mi pastor, no me faltará. Y la palabra fue: si yo tengo a Cristo, tengo todo. Él no me va a faltar aunque me falte la salud, ¿sí? Él no me va a faltar aunque me falten los recursos. ¡Wow! El mayor recurso del creyente es Cristo. A Él apelo cuando estoy en pruebas. Cristo. A Él busco cuando estoy en desorientación. Cristo. A Él clamo cuando estoy en enfermedad. Cristo. A Él voy cuando estoy luchando con una adicción. Cristo. A Él voy cuando he perdido el rumbo en la vida. Tengo a Cristo, tengo todo. No tengo a Cristo y aunque tenga todo el dinero del mundo no puedo resolver ninguno de esos problemas. ¿Es así? Si tengo a Cristo, tengo todo. Ahora, si tengo a Cristo, tengo que tener el sentir de Cristo. Tengo que dejar que el Espíritu Santo pueda plasmar en mi interior lo mismo que estuvo en el corazón de Cristo. Por eso el apóstol oraba y dice: sufro como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cuál es el desafío más grande de la obra del Espíritu Santo en mi vida? ¿Lo que Él va a hacer a través de mí o lo que Él va a hacer en mí? Bueno, quiero decirle que lo más importante es lo que Él hace en mí. Una mujer predicando decía: está cansado el mundo que le hablemos del Evangelio. Lo que el mundo quiere ver es el Evangelio vivido en nuestras propias vidas. Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 27, Cristo en ustedes, esperanza de gloria. Claro, ese es el desafío. Fue lo que ocurrió cuando nació la iglesia. Cuando la iglesia nace, le decían los del camino. Ahí están los del camino. Los judíos decían que en ninguna manera hablen acerca del camino,
pero en Antioquía, en Hechos capítulo 11, ya lo empiezan a conocer como cristianos. Al principio creían que los cristianos eran una secta de los judíos, pero después se dan cuenta que son gente diferente. Eran gente perseguida por Nerón. Era gente que pasaba de una ciudad a otra y lejos de esconderse de su fe, tenían arrojo y valentía y mostraban a Cristo y predicaban a Cristo. Y el Espíritu estaba con ellos y había poder en medio de ellos. Era Cristo en ellos. Es el sentir de Cristo en ellos. Es el poder del Espíritu Santo en ellos. Es el poder de Cristo en mi vida. Y el primer efecto del sentir de Cristo, el primer efecto de la unanimidad, de este sentir de Cristo en cada uno de nosotros, tiene que ver con nuestras relaciones. Dígame, Señor, ¿se ve a Cristo en mi vida, en mi casa? ¿O cuando me explota la bronca, me olvido que soy cristiano y... Mire, por eso le recomiendo que venga el jueves, que vamos a hablar de la ira y el enojo. Decime, joven, el día del culto de jóvenes, allí estás cantando con todos. Y después, cuando estás con los que no son de Cristo, tengo que preguntártelo, ¿se ve a Cristo? Y tú dirás, pero también aquel dice una cosa y hace otra, y aquel es un hipócrita, y aquel es un cara dura. Yo no te pregunto por los hombres, te pregunto por la obra de Cristo en tu propia vida y en la mía. Porque si vamos a llegar al cielo y no pudimos vivir aquí en la tierra, lo que nos decía Víctor, un poquito del cielo, mostrando a Cristo como algo transformador, entonces no hemos permitido que la obra del Espíritu Santo haga el sentir de Cristo en nosotros. Y se ven cambios muy prácticos. Pablo habla aquí de relaciones interpersonales. Y allí esa planilla de Excel es un espejo de las cosas que deben cambiar con el sentir de Cristo. Por ejemplo, dice, nada hagan por contienda. ¿Qué son las contiendas? Las peleas, los enfrentamientos, los gritos, las malas palabras, las maldiciones. Una joven decía, en casa, aunque somos cristianos, nos gritamos todos. Bueno, déjeme decirle algo. No es normal que nos gritemos. Lo normal es no gritarnos. No es normal decir malas palabras. Lo normal es que con nuestras palabras honremos a Dios. No es normal que haya violencia en casa. Eso es anormal. Es lo normal en el mundo, pero en los creyentes no es así, porque tenemos a Cristo. Entonces Pablo dice, no hagan cosas por contienda. Santiago dice, ¿de dónde salen las guerras? ¿De dónde salen los pleitos? Santiago capítulo 4, del interior de ustedes. Allí están los volcanes en erupción. Es ahí donde yo tengo que entender que allí la contienda tiene que cambiar en comunión. ¿Por qué tengo tantos problemas con los hermanos de la iglesia? ¿Por qué veo los defectos en los otros y no lo puedo ver en mi propia vida? ¿Por qué todos se viven equivocando? ¿Sabe cuál es el problema? Estoy en un terreno de contiendas del cual tengo que salir con el sentir de Cristo a un terreno de comunión. ¿Y qué es el terreno de comunión? Es el terreno de la tolerancia. Tal vez haya aquí esposos que sienten que se ha convertido en un desierto la relación de matrimonio. Hemos perdido el amor, la inspiración, el buen trato y se ha reemplazado por la apatía, la frialdad, la agresión. Y nuestros hijos se crían en una maqueta en la cual creen que eso es normal. No es normal. Dejen la contienda, busquen la comunión. Algunos de nosotros vivimos teniendo problemas interpersonales con los hermanos en la fe. Y nos enojamos y discutimos y nos enfrentamos. No hagan más nada por contienda. El cambio del sentir de Cristo tiene que ver con la comunión. Pero va un paso más allá. Dice que no hagamos nada por vanagloria. La palabra vanagloria es gloria vacía. Es decir, la gloria que los hombres pueden querer a sí mismos. No tiene nada. No sirve para nada. La llevamos al cajón. Es el cambio del orgullo por la humildad de Cristo. Claro, en este mundo el humilde es el débil. En este mundo el que es humilde lo pasan por encima. En este mundo el que es humilde parece que es tonto, es pavo.
Pero cuando nosotros los miramos desde la luz de Cristo, la humildad engrandece al ser humano porque se parece a Jesús. No hay que hacer ningún esfuerzo para ser orgulloso. El sabio Salomón dice, antes que el quebrantamiento está el orgullo. Antes que la caída, la altivez de espíritu. El orgullo tiene una multicolor formas de expresiones. No es solamente orgulloso cuando vivimos hablando de nosotros mismos. No es solamente ser orgulloso cuando una persona es yo y siempre yo. Hay muchas formas de orgullo. Somos orgullosos en nuestras relaciones interpersonales cuando, por ejemplo, no queremos perdonar. Y no perdono porque soy orgulloso. Y la Biblia me lo muestra, y veo el perdón de Cristo, y me doy cuenta que la palabra me dice que debo perdonar, pero por orgullo no lo hago. Por orgullo no arreglo una situación que llevo años con un hermano, con un pariente, con alguien. Por orgullo armo competencias innecesarias, discusiones eternas en la familia. Por orgullo no tomo el primer paso y me acerco a mi hijo que está lejos. Por orgullo estoy dispuesto a marcar siempre los errores de mi cónyuge y no puedo ver los míos. Pero la palabra dice, antes bien con humildad. Y la palabra humildad está hablando de lo que el Espíritu Santo produce en el creyente. Transformación. Estamos hablando de Moisés los jueves. Ese Moisés que mató a un tipo y lo escondió en la arena. Ese Moisés impetuoso, pero 40 años del proceso del Espíritu, dice la Biblia que lo convirtieron en el hombre más manso de la tierra. Y la traducción de NTV dice, el hombre más humilde. Claro, la mansedumbre tiene que ver con la humildad. El cambio tiene que ver el egoísmo por la estima. Dice, no mirando lo suyo propio, sino los demás estimando. Esa palabra estima, si usted va al diccionario, uno de los significados de la palabra estima es valoración. Yo estimo al otro superior a mí mismo. Sabe que el Espíritu Santo cambia el orden de prioridades. Cuando yo no conocía a Cristo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Cuando vengo a Cristo, primero Dios, segundo el prójimo, tercero yo. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. El sentir de Cristo hace que yo no venga al culto esperando que todos me saluden, que todos se ocupen de mi problema, que todos me llamen por teléfono, que todos me manden WhatsApp. Yo vengo aquí pensando en el otro. Estoy viajando y seguramente Dios pone al lado, en el asiento de un colectivo, en un micro, o en el asiento de un avión, los que pueden viajar en avión, o al lado de una sala de espera en el sanatorio hasta que me atienda el médico, una persona que yo podría estar embromando con el celular, pero de pronto se da un diálogo y Dios me abre la puerta para conocer, mostrarle el poder y la obra de Jesucristo. Estimar a los demás es darle el valor que el Señor le da. Y el valor de las personas tiene que ver con la obra de la cruz. Muchas de las frialdades que tenemos frente al dolor ajeno tiene que ver porque nosotros no hemos permitido que el sentir de Cristo se impregne en nuestras vidas. Los discípulos le decían, Señor, es de noche, ¿qué es esto para tantos? Y Jesús le dijo, denle ustedes de comer. Tengan compasión, porque para eso los he traído al mundo. Claro, el egoísmo es pensar que la vida es alrededor mío. Y Pablo dice, los cambios tienen que ver con estas cosas. Esto es el sentir de Cristo, proceso de cambio. Así que yo tengo que preguntarte en esta noche, al cerrar este primer punto, en este proceso espiritual del sentir de Cristo en tu vida, ¿en dónde te quedaste a mitad de camino? ¿En dónde hubo un encuentro, un atajo, alguien del mundo que te sacó del enfoque de Cristo y estás un poquito con Cristo y un poquito con Dios? ¿Qué problema matrimonial o de familia te enroscó interiormente? Te enfrió el corazón, dejaste la palabra. Necesitas volver al Señor. ¿Qué pasó en este proceso? Se tiene que reiniciar nuevamente. Porque todos los días necesitamos poner el corazón al calor de la luz de la obra del Espíritu Santo y la palabra para que Él quite todas las impurezas, barra todo lo que nos sirve. Y el poder del Espíritu Santo vaya sacando el cristiano, el cristoianos, el pequeño Cristo que hay en cada uno de nosotros. A mí me suelen preguntar, ¿vos sos evangélico?
Y yo le digo, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Yo me estalla el corazón diciendo, yo soy cristiano. Porque tengo a Cristo en el corazón. Porque tengo lo mejor que una persona puede tener. No importa que no me quieran escuchar. No importa que piensen que estoy loco. Yo soy cristiano. Y me encanta compartirlo. Que después digan que voy a una iglesia evangélica, eso es humano. Pero esa es la identidad que transformó la vida. Lo atractivo para aquellos que no conocen a Jesús es ver un Dios real y transformador. Que salva un matrimonio. Que arranca un chico de las drogas. Que transforma un mal carácter. Ese es el Cristo que transforma. Claro que el sentir de Cristo es un proceso. Unanimidad es un proceso espiritual. Vamos rápido. Unanimidad es una provisión espiritual. El capítulo 4 que hemos leído, versículo 2, el apóstol Pablo inmediatamente nos lleva a una situación que permítanme pintarla con permiso de una predicadora que lo hizo y me pareció que fue magistral y se lo voy a copiar en este momento. Ella decía así, ustedes imagínense, mis queridos, Epafrodito viene con toda la carta de Pablo. Y no había WhatsApp, no había mensaje de texto y no había Facebook. Así que empieza a decir, tengo la carta de Pablo para la iglesia. No había templo, porque los templos aparecieron en el segundo siglo. Así que la gente se reunía en las casas. Y aquí la casa probablemente era la de Lidia. Así que se van hablando uno a otro. Epafrodito va a leerla, ¿cuándo? El viernes a las 3 de la tarde, listo. Y cae uno y cae otro y se llena el patio de Lidia. Y allí están todos. Imagínense. Empieza con el capítulo 1 y comienza a hablar de sus prisiones y que han sido de progreso para el Evangelio. Llega al capítulo 2 y comienza a hablar del sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo y tomando forma de hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero Dios lo exaltó. Extraordinario, magistral. La obra de humillación y exaltación de Cristo y sigue avanzando y llega al capítulo, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. La gente está maravillada de las palabras de aliento del apóstol. La iglesia está impactada, sus corazones hierven por el poder del Espíritu Santo de lo que estaban escuchando, palabra de Dios. Están soñando con lo que Dios quiere hacer con ellos y de pronto Epafrodito hace una pausa. Y ahí estaba Evodia y ahí estaba Síntique, dos mujeres que batallaban por el Evangelio. Dos guerreras de la fe, dos líderes invalorables. Y con voz de autoridad dice, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Se cortaba con cuchillo el ambiente, ¿no? La cámara de TN posó en el rostro de Evodia y estaba blanca. ¿Qué pasó? Pasó, mis queridos, que necesitaban tomar de una provisión espiritual porque se habían enfrentado y se habían dividido. Cuando habla de un sentir espiritual, está hablando a gente que conoce al Señor. Le está hablando a gente que experimentó la fe, pero por alguna causa dejó de tener el sentir de Cristo, las contiendas le ganaron y se enfrentaron. Miren, venimos trabajando todo el mes con esto del liderazgo rumbo al retiro de siervos. Estamos teniendo encuentro con todos los equipos, estamos compartiendo la visión de la iglesia. Encuentro todo el mundo muy animado para servir y ganar muchas personas para Cristo. Déjenme decirle que de parte de Dios el mensaje en esta noche es que este sea un año de unanimidad, del mismo sentir de Cristo, porque va a aparecer aquí una Evodia y una Síntique, por cualquier circunstancia. Y entonces Pablo, un clic más, le da 4 provisiones que aparecen en el versículo 1. Léala conmigo. Vamos bien con el tiempo. Observe si hay alguna consolación en Cristo. La palabra en el original se traduce exhortación. Si hay algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto fraternal y alguna misericordia, completen mi gozo. Y aquí da 4
4 provisiones para que el sentir de Cristo y la unanimidad funcione. Primero, entiendo que es un proceso, va ocurriendo todos los días. Me empiezo a apartar del Señor, Dios me trae de nuevo. Tengo una dificultad en casa, el Espíritu me exhorta y me trae de nuevo. Es el proceso. Y el sentir de Cristo va mostrando cada vez más un cristiano atractivo. Ahora, ¿de qué manera? Este es el cómo. El cómo lograrlo tiene que ver con una provisión del cielo, no con un esfuerzo humano. Y entonces allí enumera 4 cosas que présteme atención muy rápido, yo se las voy a nombrar. Primero dice, el sentir de Cristo se logra con la exhortación de Cristo. ¿Qué es esto? Es la palabra de Dios aplicada en el momento justo para tu necesidad justa. ¿Y cómo ocurre eso? Puede ocurrir en esta noche con la palabra. Puede ocurrir con tu devocional personal a la mañana. Puede ocurrir con un programa de radio que estás escuchando. Hoy cuando volvíamos de Córdoba, que ayer tuvimos reuniones, Esther me dice, escuchá este mensaje de la honra a Dios. Y lo pongo a escuchar en el teléfono. Y Dios fue específico en 2 cosas para mi vida, que a partir de mañana tengo que corregir, bien puntuales, con nombre y apellido, le puedo pasar resaltador. ¿Sabe qué es eso? La exhortación de Cristo a mi vida. ¿Sabe qué es eso? El predicador que está solo con la Biblia y ora y pelea con su interpretación, pelea con la guía del Espíritu y de pronto un pasaje fluye, emerge en la palabra y tiene una luz especial y le habla a su corazón y lo parte al medio y siente que es la palabra del Espíritu y la trae a la congregación, al grupo pequeño, a la escuela bíblica, lo comparte en un discipulado. ¿Sabe qué es eso? La exhortación de Cristo, el momento justo. Es el joven que en un momento no sabe cómo baja la guardia en todos sus muros espirituales y lo invitan a un lugar equivocado y está a punto de cometer una macana. Yo recuerdo cuando tenía 17 años, yo iba a la Escuela Nacional de Comercio Domingo Guzmán Silva y tuve unos meses de mucha lucha espiritual, como todos los jóvenes. Así que si vos estás acá y estás luchando, no sos sapo de otro pozo, nos pasó a todos. Quédate tranquilo, el Señor va a obrar en tu vida, quédate tranquilo. Así que un compañero que yo tenía del banco de 5º año me dice, vamos a la fiesta que hace el Club Independiente de Santo Tomé, en la playa de Santo Tomé, va a haber pibas, vamos Gustavo, no, vamos, no. Fui. Creo que la L cruzaba a Santo Tomé, ya ni me acuerdo. No me acuerdo qué colectivo era. Y llegamos allí y era un hervidero de jóvenes, ¿no? Y él miraba y me dice, mira las pibas. No decía esas palabras, decía otra cosa. Obviamente. Y yo estaba allí sentado y el Espíritu me decía, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Y comimos algo y cuando eran las 2:30 yo me planteo, yo me voy. ¿Qué? Yo me voy. ¿Cómo te vas a ir? No, yo me voy. ¿Por qué? Porque me quiero volver a casa, no quiero estar acá. A partir de ese momento no puedo decirle ninguna de las palabras que me dijo. Ni lo que me tocaba el lunes cuando volvíamos todos a clase. Yo me subía al colectivo, volvía, me sentía tan avergonzado. Porque le había fallado al Señor. Pero Gustavo, si lo cortaste, no, pero yo ni siquiera me tendría que haber subido al colectivo. ¿Qué quiero decirte con esto? Necesitamos ser sensibles todos los días a la exhortación de Cristo puntual, de mañana a la mañana en el devocional, de lo que escuchamos, de lo que nos dice el que nos discipula. La exhortación de Cristo no puede faltar en tu vida, si no, el sentir de Cristo no va a estar en tu corazón. Por eso, mis queridos, como dijo un gran predicador, o la Biblia te aparta del mundo, o el mundo te aparta de la Biblia. Es así. O la palabra de Dios te aparta del mundo o el mundo te aparta de la palabra, de la exhortación de Cristo. ¿Qué más? Consuelo de amor. ¿Saben qué es eso? Es el consuelo humano. Es la obra de los creyentes ayudándose uno con otros. Ahí también está el sentir de Cristo. ¿No le pasó que usted estaba medio mal y recibió la visita de un hermano? ¿No le pasó que estaba un poco bajoneado y alguien le mandó un texto y lo levantó? Pablo escribe al final del capítulo de Corintios y da una lista de hermanos y entre ellos dice,
Estéfanas y Fortunato y Arcaico, los cuales, escuche, confortaron mi espíritu. Él está diciendo, el consuelo, la confortación tiene que ver con la relación de los hermanos. Por eso la iglesia está organizando todo un pastoreo, donde todos pertenecemos a un grupo y damos cuenta a otros. ¿Saben para qué? Para que haya esta confortación unos a otros. En esta reunión, al finalizar en unos minutos, haremos la oración final. Y yo le invito en el nombre del Señor que no vaya a saludar al que siempre saluda, al que habla de fútbol, de los autos, del trabajo. Fíjese, alce sus ojos y mire. Levante sus ojos, mis queridas, mi querido. Y debe haber alguien que va a necesitar sentir la confortación de la comunión de los hermanos. ¿Qué más nos tiene en el sentir de Cristo, en la unanimidad? La comunión del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Esta es la tercera provisión que está poniendo Pablo aquí, capítulo 4, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué es la comunión del Espíritu? Es la obra soberana del Espíritu Santo, tomando la exhortación de Cristo, tomando las circunstancias de la vida, tomando las palabras de los hermanos para ponerme en el lugar correcto, para modificarme. El Espíritu Santo es soberano en nuestra vida. El jueves pasado hablamos de conducidos por el Espíritu en el liderazgo. Tenemos todo un desafío en este año. ¿Y saben cuál es? Que la iglesia vaya exactamente en la dirección que Dios quiere y no la que pensamos los pastores, la de Dios. Que estés haciendo exactamente lo que Dios quiere en el lugar que Dios quiere, honrando a Dios. Pero tenés que ser sensible al Espíritu. ¿Y cómo somos sensibles al Espíritu? Tenés que abrirte en oración. Tenés que clamar al Señor. Tenés que ser sensible a las circunstancias que te rodean, a las puertas que Dios abre. Estudien el libro de los Hechos de los Apóstoles. Van a encontrar pasajes que son maravillosos. Por ejemplo, el libro de los Hechos, capítulo 15. Los discípulos después del concilio de Jerusalén dicen, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Eso es comunión con el Espíritu. ¿Usted sabe lo que significa eso? Estoy seguro que el Espíritu nos está llevando para este lugar, a predicar a este lugar, a ayudar a este hermano, a visitar a este otro. Comunión del Espíritu Santo. ¿Qué más usa Dios? La compasión, habla de la misericordia, la compasión hacia nosotros y la compasión hacia los que están sin Cristo, en dolor. Claro, el sentir de Cristo tiene que ver con la misericordia y con la compasión. Es Él el que pone carga en nosotros para personas que están sin Cristo y sin esperanza. Es Él el que pone la compasión para grupos especiales que todo el mundo rechaza. Es Él el que toma la compasión para que la iglesia pueda cumplir el propósito por el cual Dios tiene en la tierra. Si la iglesia no tiene compasión, si la iglesia no tiene misericordia, no tiene sentido en sí mismo. Si usted cree que la iglesia está para que vengamos y nos reunamos, no entendimos la iglesia en la Biblia. La iglesia no está para venir, la iglesia está para salir. La iglesia predica afuera. La iglesia comparte lunes, martes, miércoles, jueves, durante todo el tiempo, como la iglesia primitiva, todos los días. ¿Qué dice la Escritura? En el templo y por las casas no cesaban de compartir a Jesucristo. Termino. El sentir de Cristo es un proceso. Vamos al último. El sentir de Cristo es una provisión. Y finalmente, el sentir de Cristo tiene que ver con un propósito. Dale una más. Que tiene que ver con la unanimidad de propósito. Fíjate, Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 13. Y con esto voy terminando. ¿Sabes? En esos dos versículos vuelve el mismo concepto. Unanimidad y sentir de Cristo. En Hechos capítulo 2 dice que los discípulos estaban unánimes juntos. Es la misma palabra. ¿Y qué ocurrió? Vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y qué pasó? Descendió sobre los creyentes. Y Pedro predicó el Evangelio y 3.000 personas conocieron a Cristo. Quiere decir que el sentir de Cristo, la unanimidad, tiene como propósito el poder de Dios alcanzando a los perdidos. Usted va a Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3, y ve los ancianos de la iglesia distintos. Por ejemplo, Manaén, por ejemplo, Níger, uno negro, por ejemplo, otro que había sido criado con Herodes el tetrarca, por ejemplo, Bernabé, que era un levita, por ejemplo, Saulo, que había sido fariseo. Los 5 pastores de la iglesia de Antioquía,
una bolsa de gatos, humanamente hablando. Pero el Espíritu los toma, les pone el sentir de Cristo a personas diferentes, y cuando el Espíritu habla, salen Pablo y Bernabé a la obra misionera. Maravilloso. El sentir de Cristo tiene que ver con propósitos, y ahí están los 3 propósitos que estamos hablando para este año: evangelismo, discipulado y misiones. El Salmo 67:2 es el propósito de la iglesia y de los creyentes en el mundo, para que todos los pueblos conozcan tu camino y en todas las naciones tu salvación. Pero quiero terminar en esta noche preguntándote algo directamente al corazón. ¿Se ve el sentir de Cristo en tu vida? ¿Ves la unanimidad del corazón de Dios en tu corazón? ¿Sabes que la Biblia habla de que lo que hay en el corazón es lo que hay en la vida? Y tal vez llegas a este momento de tu vida gozándote que tenés un lugar en el cielo, pero has perdido el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y sabes, para recuperarlo hay que ir a la cruz, mi querido. Ahí, cuando Pablo empieza a desarrollar la humillación de Cristo, seguí tus ojos los momentos del Calvario, despojándose de los atributos de Dios, poniéndose la blusa de artesano, tomando la forma de hombre, aunque era Dios mismo, caminando, naciendo en un pesebre prestado, predicando en una barca prestada, sepultado en una tumba prestada, resucitando con poder, para hacer una obra de redención, para cargar en la cruz los pecados de todos nosotros. Pásame la otra placa. ¿Sabes? La figura que está allí es de una mujer, la mujer sirofenicia. Cuando Jesús pasó por la tierra de Tiro y Sidón, que era la tierra de los fenicios, se fue a un lugar y pretendió que nadie sepa que él estaba allí, pero fue imposible, todos fueron a buscarle. Si había una grieta, existía entre los judíos y los fenicios. A tal punto que era tan despectiva la grieta que a ellos se los llamaba perros y a los judíos hijos. Por eso Jesús habló de las migajas y ella dijo: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus asnos. Perros e hijos. Así se consideraba en la sociedad. Pero de una forma maravillosa Jesús rompe todo esto. Ve la fe de la mujer, rompe la grieta y le dice: oh mujer, grande es tu fe. Y ella clamaba por un hijo tomado por un demonio, y su hija fue sanada en aquella hora. Quizá en esta noche, para terminar, necesitaríamos experimentar lo que esta mujer sirofenicia experimentó. Piense. Quizá muchos de nosotros no tenemos el sentir que hay en Cristo Jesús. Quizá tenemos la vida desenfocada. Quizá tenemos el corazón dividido. Quizá tenemos las relaciones interpersonales enturbiadas. Necesitamos la intervención del Señor. No hay vuelta. Necesitamos la intervención del Señor. En mi vida, en mi familia. Haga como esta mujer. Ella vino despojada de todo orgullo, de todo prejuicio, y vino con fe al Señor, sabiendo de que aunque era un perro para los judíos, el amor y la compasión del Salvador le podía dar la misma bendición que a cualquier otra persona. Por eso, si usted siente que está lejos del Señor, que no tiene el sentir de Cristo, venga como esta mujer y se encuentre con Cristo para una renovación espiritual. Haya, pues, en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué impide que eso sea una realidad en tu vida en esta noche? ¿Algún pecado oculto? Pedile perdón al Señor. Derrumbalo. La diferencia con un hermano, derrumbala. El enfrentamiento en casa, derrumbalo. Pero quizá en esta noche hay un hombre, una mujer, un joven, una señorita que escucha todo esto y dice: yo soy como esa mujer. He armado la vida sin Dios. Tengo mi vida cargada de culpas, de pecados, de errores, y cada vez estoy peor.
Ni siquiera tengo esperanza de qué va a ser de mi vida cuando parta la eternidad. Necesito encontrarme con Jesús. Y si tú vienes con fe en esta noche y le pides perdón por tus pecados al Señor, en esta noche Él te va a recibir, te va a perdonar y te va a dar una nueva vida. Así que vamos a orar, vamos a inclinar la cabeza todos con el Señor. Vamos a tener un momento de oración. El Maestro está aquí y te llama una vez más. Y voy a hacer un primer llamado a todos mis queridos hermanos en la fe que sienten que el sentir en Cristo se fue reemplazado por un sentir de este mundo. Rencores me han dejado fuera del camino. Volvé en esta noche al Señor. Y Él va a encender otra vez el sentir de la comunión y la dedicación a Él. Pero si vos nunca le pediste perdón por tus pecados al Señor, déjame que te ayude a orar y a pedirle al Señor que te perdone y entra en tu corazón y sea tu Salvador. ¿Sabes que si orás con fe, Él te escucha, te perdona, te renueva, se convierte en tu Salvador? Y quiero ayudarte con una oración de fe. Allí donde estás, repetí esta oración al cielo. Decísela al Señor en el silencio de tu corazón, para que Él entre en tu vida, te perdone y te haga un cristiano. Ora conmigo, decile al Señor así: Señor Jesús. Ora conmigo: Señor Jesús, en esta noche reconozco que soy pecador. Perdona mis pecados, Señor. Límpiame. Ven a mi corazón. Señor Jesús, sálvame. Decile así: Señor Jesús, sálvame. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Todos orando. Seguimos con nuestra cabeza inclinada. ¿Quién oró conmigo en esta noche? Quisiera conocerle. Levante su mano al cielo con una señal de fe y vuelva a bajarla. Dios le bendiga, señora. ¿Quién más? ¿A dónde? Dios te bendiga, gracias a Dios. ¿Quién más? ¿Alguien más? Alce su mano al cielo en señal de fe. Son los momentos de encuentro con el Señor. ¿Alguien más? ¿Alguien que necesita volver al Señor? Estamos todos orando. Levanta tu mano diciendo: yo vuelvo al Señor. ¿Alguien que se siente frío, lejos, sin el sentir de Cristo? Voy a invitar a... Gracias a Dios. Dios te bendiga, muchacho. Siempre es bueno volver al Señor. Muy bien. ¿Alguien más que quiere volver al Señor? ¿Alguien más? Muy bien. Pastor Roque, Él va a orar por todos nosotros. Y nos esperamos el jueves para orar juntos al Señor. Roque. Es al ser humano porque se parece a Jesús. No hay que hacer ningún esfuerzo para ser orgulloso. El sabio Salomón dice: antes que el quebrantamiento está la caída, el orgullo. Antes que la caída, la altivez de espíritu. El orgullo tiene una multicolor formas de expresiones. No es solamente orgulloso cuando vivimos hablando de nosotros mismos. No es solamente ser orgulloso cuando una persona es yo y siempre yo. Hay muchas formas de orgullo. Somos orgullosos en nuestras relaciones interpersonales cuando, por ejemplo, no queremos perdonar. Y no perdono porque soy orgulloso. Y la Biblia me lo muestra, y veo el perdón de Cristo, y me doy cuenta que la palabra me dice que debo perdonar, pero por orgullo no lo hago. Por orgullo no arreglo una situación que llevo años con un hermano, con un pariente, con alguien. Por orgullo armo competencias innecesarias, discusiones eternas en la familia. Por orgullo no tomo el primer paso y me acerco a mi hijo que está lejos. Por orgullo estoy dispuesto a marcar siempre los errores de mi cónyuge y no puedo ver los míos. Pero la palabra dice: antes bien con humildad
Y la palabra humildad está hablando de lo que el Espíritu Santo produce en el creyente. Transformación. Estamos hablando de Moisés los jueves. Ese Moisés que mató a un tipo y lo escondió en la arena. Ese Moisés impetuoso, pero 40 años del proceso del Espíritu, dice la Biblia que lo convirtieron en el hombre más manso de la tierra. Y la traducción de NTV dice el hombre más humilde. Claro, la mansedumbre tiene que ver con la humildad. El cambio tiene que ver el egoísmo por la estima. Dice, no mirando lo suyo propio, sino los demás estimando. Esa palabra estima, si usted va al diccionario, uno de los significados de la palabra estima es valoración. Yo estimo al otro superior a mí mismo. ¿Sabe que el Espíritu Santo cambia el orden de prioridades? Cuando yo no conocía a Cristo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Cuando vengo a Cristo, primero Dios, segundo el prójimo, tercero yo. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. El sentir de Cristo hace que yo no venga al culto esperando que todos me saluden, que todos se ocupen de mi problema, que todos me llamen por teléfono, que todos me manden WhatsApp. Yo vengo aquí pensando en el otro. Estoy viajando y seguramente Dios pone al lado, en el asiento de un colectivo, en un micro, o en el asiento de un avión, los que pueden viajar en avión, o al lado de una sala de espera en el sanatorio hasta que me atienda el médico, sintiendo, teniendo y sintiendo. Cuando en la Biblia aparece un verbo en presente continuo, siempre nos da la idea de un proceso de todos los días. Así que cuando hablamos de la unanimidad que el Espíritu pone en tomar diferentes personas para servirle, para honrarle, para predicar el Evangelio, tomando un matrimonio que no quería saber nada con Dios, pasan por la cruz y se convierten en un matrimonio de luz. Tomar una familia que está dividida, quebrada, y la transforma y la renueva. Eso es un proceso. No es que usted viene hoy a la reunión, hay un toque del Espíritu Santo y a partir de ahora usted tiene el sentir de Cristo. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que sentir lo mismo, sentir el mismo amor y sentir una misma cosa, tiene que ver con un proceso de parte de Dios de todos los días. Ese proceso tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en mi interior y en mi carácter. Por lo tanto, si ese proceso se interrumpe, si ese proceso que tiene que ver con levantarme a la mañana y estar con la palabra de Dios, ese proceso tiene que ver con mi vida de oración, ese proceso tiene que ver con las pruebas de todos los días, que al principio me cuestan, me rebelo, pero después van sacando de mí lo peor. Ese proceso tiene que ver con la interacción con los hermanos de la iglesia. Ese proceso tiene que ver con el servicio a Dios. Ese proceso tiene que ver con mi vida de fe. Ese proceso tiene que ver con mi entrega de mis recursos materiales y espirituales para Dios. Es un proceso de todos los días que Dios hace en cada momento y que hoy con la palabra lo está haciendo en este lugar. Pasa uno más. En los versículos que siguen aparece un antes y una ahora que hemos leído. El versículo 3 que hemos leído de Filipenses capítulo 2 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego nos lleva al sentir de Cristo. Estos dos versículos muestran cómo ese proceso afecta a las relaciones interpersonales de los creyentes. A ver, para ser más sencillo y más claro, por el poder del Espíritu Santo, Dios comienza a implantar el sentir que hubo en Cristo Jesús. Claro. Piensa en el mensaje del pastor Edgardo el domingo pasado. ¿Se acuerda? Yo le voy a decir solo una frase. Jehová es mi pastor, no me faltará. Y la palabra fue: si yo tengo a Cristo, tengo todo. Él no me va a faltar aunque me falte la salud, ¿sí? Él no me va a faltar aunque me falten los recursos. ¡Wow! El mayor recurso del creyente es Cristo. Y veo el perdón de Cristo y me doy cuenta que la palabra me dice que debo perdonar, pero por orgullo no lo hago. Por orgullo no arreglo una situación que llevo años con un hermano, con un pariente, con alguien. Por orgullo armo competencias innecesarias, discusiones eternas en la familia. Por orgullo armo competencias innecesarias, discusiones eternas en la familia.
Por orgullo no tomo el primer paso y me acerco a mi hijo que está lejos. Por orgullo estoy dispuesto a marcar siempre los errores de mi cónyuge y no puedo ver los míos. Pero la palabra dice, antes bien con humildad. Y la palabra humildad está hablando de lo que el Espíritu Santo produce en el creyente. Transformación. Estamos hablando de Moisés los jueves. Ese Moisés que mató a un tipo y lo escondió en la arena. Ese Moisés impetuoso, pero 40 años del proceso del Espíritu, dice la Biblia que lo convirtieron en el hombre más manso de la tierra. Y la traducción de NTV dice, el hombre más humilde. Claro, la mansedumbre tiene que ver con la humildad. El cambio tiene que ver el egoísmo por la estima. Dice, no mirando lo suyo propio, sino los demás estimando. Esa palabra estima, si usted va al diccionario, uno de los significados de la palabra estima es valoración. Yo estimo al otro superior a mí mismo. ¿Sabe que el Espíritu Santo cambia el orden de prioridades? Cuando yo no conocía a Cristo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Cuando vengo a Cristo, primero Dios, segundo el prójimo, tercero yo. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. El sentir de Cristo hace que yo no venga al culto esperando que todos me saluden, que todos se ocupen de mi problema, que todos me llamen por teléfono, que todos me manden WhatsApp. Yo vengo aquí pensando en el otro. Estoy viajando y seguramente Dios pone al lado, en el asiento de un colectivo, en un micro, o en el asiento de un avión, los que pueden viajar en avión, o al lado de una sala de espera en el sanatorio hasta que me atienda el médico, una persona que yo podría estar embromando con el celular, pero de pronto se da un diálogo y Dios me abre la puerta para conocer, mostrarle el poder y la obra de Jesucristo. Estimar a los demás es darle el valor que el Señor le da. Y el valor de las personas tiene que ver con la obra de la cruz. Muchas de las frialdades que tenemos frente al dolor ajeno tiene que ver porque nosotros no hemos permitido que el sentir de Cristo se impregne en nuestras vidas. Los discípulos le decían, Señor, es de noche, ¿qué es esto para tantos? Y Jesús le dijo, denle ustedes de comer. Tengan compasión, porque para eso, por cualquier circunstancia. Y entonces Pablo, un clic más, le da 4 provisiones que aparecen en el versículo 1. Léala conmigo. Vamos bien con el tiempo. Observe si hay alguna consolación en Cristo. La palabra en el original se traduce exhortación. Si hay algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto fraternal y alguna misericordia, completen mi gozo. Y aquí da 4 provisiones para que el sentir de Cristo y la unanimidad funcione. Primero, entiendo que es un proceso, va ocurriendo todos los días. Me empiezo a apartar del Señor, Dios me trae de nuevo. Tengo una dificultad en casa, el Espíritu me exhorta y me trae de nuevo. Es el proceso. Y el sentir de Cristo va mostrando cada vez más un cristiano atractivo. Ahora, ¿de qué manera? Este es el cómo. El cómo lograrlo tiene que ver con una provisión del cielo, no con un esfuerzo humano. Y entonces allí enumera 4 cosas que présteme atención muy rápido, yo se las voy a nombrar. Primero dice, el sentir de Cristo se logra con la exhortación de Cristo. ¿Qué es esto? Es la palabra de Dios aplicada en el momento justo para tu necesidad justa. ¿Y cómo ocurre eso? Puede ocurrir en esta noche con la palabra. Puede ocurrir con tu devocional personal a la mañana. Puede ocurrir con un programa de radio que estás escuchando. Hoy cuando volvíamos de Córdoba, que ayer tuvimos reuniones, Esther me dice, escuchá este mensaje de la honra a Dios. Y lo pongo a escuchar en el teléfono. Y Dios fue específico en 2 cosas para mi vida, que a partir de mañana tengo que corregir, bien puntuales, con nombre y apellido, le puedo pasar resaltador. ¿Sabe qué es eso? La exhortación de Cristo a mi vida. ¿Sabe qué es eso? El predicador que está solo con la Biblia y ora y pelea con su interpretación, pelea con la guía del Espíritu y de pronto un pasaje fluye, emerge en la palabra y tiene una luz especial y le habla a su corazón.
y lo parte al medio y siente que es la palabra del Espíritu y la trae a la congregación, al grupo pequeño, a la escuela bíblica, lo comparte en un discipulado. ¿Sabe qué es eso? La exhortación de Cristo. El momento justo. Es el joven que en un momento no sabe cómo baja la guardia en todos sus muros espirituales y lo invitan a un lugar equivocado y está a punto de cometer una macana. Yo recuerdo cuando tenía 17 años, yo iba a la Escuela Nacional de Comercio Domingo Guzmán Silva y tuve unos meses de mucha lucha espiritual, como todos los jóvenes. Miren cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un versículo más, capítulo 4, de vuelta a la hoja, versículo 2, dice el apóstol: ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Si usted miró los programas informativos esta semana, habrá visto el infierno que fue Capital Federal. Cortes por todos lados, piquetes por todos lados, transportistas que estaban 1 hora y pico para recorrer una cuadra, argentinos contra argentinos, enojados uno con el otro y ambos diciendo que tenían razón. Como nunca se ha hablado en este tiempo de esto de la grieta, ¿no? De la división que hay en la nación, del enfrentamiento que hay. Y cuando uno va a la historia argentina se da cuenta que esto tiene mucho más que ver que los últimos 10 años. Lleva décadas y décadas de enfrentamiento de todo tipo. Ahora, cuando uno habla, y esto es tan de moda, de la grieta, del enfrentamiento, uno descubre que es algo que va más allá de la nación, que está enquistado a veces en el corazón de la familia. Nosotros aquí en la iglesia, a través de las charlas con todos los jóvenes y los adolescentes, descubrimos muchas veces a través de sus palabras que el hogar donde ellos viven existe este enfrentamiento y esta grieta. Algunos de ellos tratan de escapar de sus casas para no estar allí porque las discusiones entre los padres, los enfrentamientos son cosa cotidiana de la cual ellos no quieren vivir más. Probablemente en esta noche, muchos de los que estamos aquí sentimos que el ambiente que se respira en nuestra casa no es el mejor. Es como que habría enfrentamiento, una grieta. Cuando leímos estos pasajes aquí en Filipenses, ustedes van a descubrir que hay una palabra común, que haya el mismo sentir. Que Evodia y Síntique tengan el mismo sentir en el Señor. Que sean unánimes. Y saben que a toda la congregación y sus animales. ¿Dónde está la tierra buena y abundante? Ni siquiera hay agua para beber. ¡No aguantamos más tanto sufrimiento! Sí. ¿Quieren que la gente muera? ¿Dónde está el agua que nos prometiste? ¡Escuchen, rebeldes! ¡Escuchen! ¿Acaso debemos sacar agua de esta roca para dárselas a ustedes?
¿Por qué golpeaste la roca cuando te pedí que hablaras con ella? ¿Por qué no respetaste mi autoridad delante del pueblo? Solo tenías que obedecer. Solo eso. Como no creyeron en mí y no me santificaron ante los hijos de Israel, no permitiré que conduzcan a este pueblo a la tierra que le di. Bueno, si usted tiene problemas igual que yo como el enojo, lo invito el jueves a las 8:30 a que venga a orar. Vamos a ver cómo el enojo descalifica a un líder y nos complica la vida a los cristianos. Vamos a orar. Señor, anhelamos tanto que tu Espíritu nos hable. Necesitamos de tu voz. Tenemos una multiforme expresión de necesidades, pero tú eres el dueño de este culto. Perdona nuestros pecados. Quita los impedimentos, gobierna con tu Espíritu Santo este lugar y guíanos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre. Iglesia en Filipos le da esta carta al amado hermano Epafrodito y él la lee en el patio de Lidia, probablemente la mujer más rica de aquel lugar, y dice desde el corazón de Dios este sentir que espera Dios que tengamos cada uno de nosotros y que esperaba que tenga la iglesia de Filipos. Dice la Biblia así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No miren cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un versículo más, capítulo 4, de vuelta a la hoja, versículo 2, dice el apóstol: ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Si usted miró los programas informativos esta semana, habrá visto el infierno que fue Capital Federal. Cortes por todos lados, piquetes por todos lados, transportistas que estaban 1 hora y pico para recorrer una cuadra, argentinos contra argentinos, enojados uno con el otro y ambos diciendo que tenían razón. Como nunca se ha hablado en este tiempo de esto de la grieta, ¿no? De la división que hay en la nación, del enfrentamiento que hay. Y cuando uno va a la historia argentina se da cuenta que esto tiene mucho más que ver que los últimos 10 años. Lleva décadas y décadas de enfrentamiento de todo tipo. Ahora, cuando uno habla, y esto es tan de moda, de la grieta, del enfrentamiento, uno descubre que es algo que va más allá de la nación, que está enquistado a veces en el... Bueno, quiero decirle que lo más importante es lo que Él hace en mí. Una mujer predicando decía: está cansado el mundo que le hablemos del Evangelio. Lo que el mundo quiere ver es el Evangelio vivido en nuestras propias vidas.
Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 27, Cristo en ustedes, esperanza de gloria. Claro, ese es el desafío. Fue lo que ocurrió cuando nació la iglesia. Cuando la iglesia nace, le decían los del camino. Ahí están los del camino. Los judíos decían que en ninguna manera hablen acerca del camino, pero en Antioquía, en Hechos capítulo 11, ya lo empiezan a conocer como cristianos. Al principio creían que los cristianos eran una secta de los judíos, pero después se dan cuenta que son gente diferente. Eran gente perseguida por Nerón. Era gente que pasaba de una ciudad a otra y lejos de esconderse de su fe, tenían arrojo y valentía y mostraban a Cristo y predicaban a Cristo y el Espíritu estaba con ellos y había poder en medio de ellos. Era Cristo en ellos. Es el sentir de Cristo en ellos. Es el poder del Espíritu Santo en ellos. Es el poder de Cristo en mi vida. Y el primer efecto del sentir de Cristo, el primer efecto de la unanimidad, de este sentir de Cristo en cada uno de nosotros, tiene que ver con nuestras relaciones. Dígame, Señor, ¿se ve a Cristo en mi vida, en mi casa? ¿O cuando me explota la bronca, me olvido que soy cristiano y... Mire, por eso le recomiendo que venga el jueves, que vamos a hablar de la ira y el enojo. Decime, joven, el día del culto de jóvenes, allí estás cantando con todos. Y después, cuando estás con los que no son de Cristo, tengo que preguntártelo, ¿se ve a Cristo? Y tú dirás, pero también aquel dice una cosa y hace otra, y aquel es un hipócrita, y aquel es un cara dura. Yo no te pregunto por los hombres, te pregunto por la obra de Cristo en tu propia vida y en la mía. Porque si vamos a llegar al cielo y no pudimos vivir aquí en la tierra, lo que nos decía Víctor, un poquito del cielo, mostrando a Cristo como algo transformador, entonces no hemos permitido que la obra del Espíritu Santo haga el sentir de Cristo en nosotros. Y se ven cambios muy prácticos. Pablo habla aquí de relaciones interpersonales. Y allí esa planilla de Excel es un espejo de las cosas que deben cambiar con el sentir de Cristo. Por ejemplo, dice, nada hagan por contienda. ¿Qué son las contiendas? Las peleas, los enfrentamientos, los gritos, las malas palabras. ¿Dónde está la tierra buena y abundante? Ni siquiera hay agua para beber. ¡No aguantamos más tanto sufrimiento! Sí. ¿Quieren que la gente muera? ¿Dónde está el agua que nos prometiste? ¡Escuchen, rebeldes! ¡Escuchen! ¿Acaso debemos sacar agua de esta roca para dárselas a ustedes? Moisés, ¿por qué golpeaste la roca cuando te pedí que hablaras con ella? ¿Por qué no respetaste mi autoridad delante del pueblo? Solo tenías que obedecer, solo eso. Como no creyeron en mí y no me santificaron ante los hijos de Israel, no permitiré que conduzcan a este pueblo a la tierra que le di. Bueno, si usted tiene problemas igual que yo como el enojo, lo invito el jueves a las 8:30 a que venga a orar. Vamos a ver cómo el enojo descalifica a un líder y nos complica la vida a los cristianos. Vamos a orar. Señor, anhelamos tanto que tu Espíritu nos hable,
Necesitamos de tu voz. Tenemos una multiforme expresión de necesidades. Pero tú eres el dueño de este culto. Perdona nuestros pecados. Quita los impedimentos. Gobierna con tu Espíritu Santo este lugar y guíanos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Abra sus Biblias conmigo. El tema que vamos a compartir en esta noche es ser de un mismo sentir en el Señor. Y le voy a pedir que abra sus Biblias en Filipenses capítulo 2, 5 versículos que hasta los podríamos decir. Un poquito con Dios. ¿Qué problema matrimonial o de familia te enroscó interiormente? ¿Te enfrió el corazón? ¿Dejaste la palabra? Necesitas volver al Señor. ¿Qué pasó en este proceso? Se tiene que reiniciar nuevamente. Porque todos los días necesitamos poner el corazón al calor de la luz de la obra del Espíritu Santo y la palabra para que Él quite todas las impurezas, barra todo lo que nos sirve y el poder del Espíritu Santo vaya sacando el cristiano, el cristoianos, el pequeño Cristo que hay en cada uno de nosotros. A mí me suelen preguntar, ¿vos sos evangélico? Y yo le digo, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Me estalla el corazón diciendo, yo soy cristiano. Porque tengo a Cristo en el corazón. Porque tengo lo mejor que una persona puede tener. No importa que no me quieran escuchar. No importa que piensen que estoy loco. Yo soy cristiano. Y me encanta compartirlo. Que después digan que voy a una iglesia evangélica, eso es humano. Pero esa es la identidad que transformó la vida. Lo atractivo para aquellos que no conocen a Jesús es ver un Dios real y transformador. Que salva un matrimonio. Que arranca un chico de las drogas. Que transforma un mal carácter. Ese es el Cristo que transforma. Claro que el sentir de Cristo es un proceso. Unanimidad es un proceso espiritual. Vamos rápido. Unanimidad es una provisión espiritual. El capítulo 4 que hemos leído, versículo 2, el apóstol Pablo inmediatamente nos lleva a una situación que permítanme pintarla con permiso de una predicadora que lo hizo y me pareció que fue magistral y se lo voy a copiar en este momento. Ella decía así, ustedes imagínense, mis queridos, Epafrodito viene con toda la carta de Pablo y no había WhatsApp, no había mensaje de texto y no había Facebook, así que empieza a decir, tengo la carta de Pablo para la iglesia. No había templo, porque los templos aparecieron en el segundo siglo, así que la gente se reunía en las casas. Y aquí la casa probablemente era la de Lidia. Así que se van hablando uno a otro. Epafrodito va a leerla. ¿Cuándo? El viernes a las 3 de la tarde. Listo. Y cae uno y cae otro y se llena el patio de Lidia. Y allí están todos. Imagínense. Empieza con el capítulo 1 y comienza a hablar de sus prisiones y que han sido de progreso para el Evangelio. Llega el capítulo 2 y comienza a hablar del sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo y tomando forma de hombre fue obediente hasta la muerte y muerte. Y nos reunamos, no entendimos la iglesia en la Biblia. La iglesia no está para venir, la iglesia está para salir. La iglesia predica afuera. La iglesia comparte lunes, martes, miércoles, jueves, durante todo el tiempo, como la iglesia primitiva, todos los días. ¿Qué dice la Escritura? En el templo y por las casas no cesaban de compartir a Jesucristo. Termino. El sentir de Cristo es un proceso. Vamos al último. El sentir de Cristo es una provisión. Y finalmente, el sentir de Cristo tiene que ver con un propósito. Dale una más. Que tiene que ver con la unanimidad de propósito. Fíjate, Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 13, y con esto voy terminando. ¿Sabes? En esos dos versículos vuelve el mismo concepto, unanimidad y sentir de Cristo. En Hechos capítulo 2 dice que los discípulos estaban unánimes juntos. Es la misma palabra. ¿Y qué ocurrió? Vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y qué pasó? Descendió sobre los creyentes y Pedro predicó el Evangelio y 3.000 personas conocieron a Cristo. Quiere decir que el sentir de Cristo, la unanimidad, tiene como propósito el poder de Dios alcanzando a los perdidos. Usted va a Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3
y ve los ancianos de la iglesia distintos, por ejemplo, Manaén, por ejemplo, Níger, uno negro, por ejemplo, otro que había sido criado con Herodes el tetrarca, por ejemplo, Bernabé, que era un levita, por ejemplo, Saulo, que había sido fariseo. Los 5 pastores de la iglesia de Antioquía, una bolsa de gatos, humanamente hablando. Pero el Espíritu los toma, les pone el sentir de Cristo a personas diferentes, y cuando el Espíritu habla, salen Pablo y Bernabé a la obra misionera. Maravilloso. El sentir de Cristo tiene que ver con propósito, y ahí están los 3 propósitos que estamos hablando para este año: evangelismo, discipulado y misiones. El Salmo 67:2 es el propósito de la iglesia y de los creyentes en el mundo, para que todos los pueblos conozcan tu camino y en todas las naciones tu salvación. Pero quiero terminar en esta noche preguntándote algo directamente al corazón. ¿Se ve el sentir de Cristo en tu vida? ¿Ves la unanimidad del corazón de Dios en tu corazón? ¿Sabes que la Biblia habla de que lo que hay en el corazón es lo que hay en la vida? Y tal vez llegas a este momento de tu vida gozándote que tenés un lugar en el cielo, pero has perdido el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y sabes, para recuperarlo hay que ir a la cruz, mi querido. Ahí. Estés bien con humildad, estimando a los demás, a los demás, como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego nos lleva al sentir de Cristo. Estos 2 versículos muestran cómo ese proceso afecta a las relaciones interpersonales de los creyentes. A ver, para ser más sencillo y más claro, por el poder del Espíritu Santo, Dios comienza a implantar el sentir que hubo en Cristo Jesús. Claro. Piensa en el mensaje del pastor Edgardo el domingo pasado. ¿Se acuerda? Yo le voy a decir solo una frase. Jehová es mi pastor, no me faltará. Y la palabra fue: si yo tengo a Cristo, tengo todo. Él no me va a faltar aunque me falte la salud, ¿sí? Él no me va a faltar aunque me falten los recursos. ¡Wow! El mayor recurso del creyente es Cristo. A Él apelo cuando estoy en pruebas. Cristo. A Él busco cuando estoy en desorientación. Cristo. A Él clamo cuando estoy en enfermedad. Cristo. A Él voy cuando estoy luchando con una adicción. Cristo. A Él voy cuando he perdido el rumbo en la vida. Tengo a Cristo, tengo todo. No tengo a Cristo y aunque tenga todo el dinero del mundo no puedo resolver ninguno de esos problemas. ¿Es así? Si tengo a Cristo, tengo todo. Ahora, si tengo a Cristo, tengo que tener el sentir de Cristo. Tengo que dejar que el Espíritu Santo pueda plasmar en mi interior lo mismo que estuvo en el corazón de Cristo. Por eso el apóstol oraba y dice: sufro como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cuál es el desafío más grande de la obra del Espíritu Santo en mi vida? ¿Lo que Él va a hacer a través de mí o lo que Él va a hacer en mí? Bueno, quiero decirle que lo más importante es lo que Él hace en mí. Una mujer predicando decía: está cansado el mundo que le hablemos del Evangelio. Lo que el mundo quiere ver es el Evangelio vivido en nuestras propias vidas. Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 27, Cristo en ustedes, esperanza de gloria. Claro, ese es el desafío. Fue lo que ocurrió cuando nació la iglesia. Cuando la iglesia nace, le decían los del camino. Ahí están los del camino. Los judíos decían que en ninguna manera hablen acerca del camino. Pero en Antioquía, en Hechos capítulo 11, ya lo empiezan a conocer como cristianos. Al principio creían que los cristianos eran una secta de los judíos, pero después se dan cuenta que son gente diferente. Eran gente perseguida por Nerón. Era gente que les pone el sentir de Cristo a personas diferentes y cuando el Espíritu habla, salen Pablo y Bernabé a la obra misionera. Maravilloso.
El sentir de Cristo tiene que ver con propósito, y ahí están los 3 propósitos que estamos hablando para este año: evangelismo, discipulado y misiones. El Salmo 67:2 es el propósito de la iglesia y de los creyentes en el mundo, para que todos los pueblos conozcan tu camino y en todas las naciones tu salvación. Pero quiero terminar en esta noche preguntándote algo directamente al corazón. ¿Se ve el sentir de Cristo en tu vida? ¿Ves la unanimidad del corazón de Dios en tu corazón? ¿Sabes que la Biblia habla de que lo que hay en el corazón es lo que hay en la vida? Y tal vez llegas a este momento de tu vida gozándote que tenés un lugar en el cielo, pero has perdido el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y sabes, para recuperarlo hay que ir a la cruz, mi querido. Ahí, cuando Pablo empieza a desarrollar la humillación de Cristo, seguí tus ojos los momentos del Calvario, despojándose de los atributos de Dios, poniéndose la blusa de artesano, tomando la forma de hombre, aunque era Dios mismo, caminando, naciendo en un pesebre prestado, predicando en una barca prestada, sepultado en una tumba prestada, resucitando con poder, para hacer una obra de redención, para cargar en la cruz los pecados de todos nosotros. Pásame la otra placa. ¿Sabes? La figura que está allí es de una mujer, la mujer sirofenicia. Cuando Jesús pasó por la tierra de Tiro y Sidón, que era la tierra de los fenicios, se fue a un lugar y pretendió que nadie sepa que él estaba allí, pero fue imposible, todos fueron a buscarle. Si había una grieta, existía entre los judíos y los fenicios. A tal punto que era tan despectiva la grieta que a ellos se los llamaba perros y a los judíos hijos. Por eso Jesús habló de las migajas y ella dijo: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus asnos. Perros e hijos. Así se consideraba en la sociedad. Pero de una forma maravillosa Jesús rompe todo esto. Ve la fe de la mujer, rompe la grieta y le dice: oh mujer, grande es tu fe. Y ella clamaba por un hijo tomado por un demonio.